Hola, almas bellas, vengo a revelarte algo. Muchísimas personitas me han estado preguntando por el último podcast que le compartí. Hay muchas interrogantes respecto a quiénes son las personas que nos rodean, cómo saber si tenemos nosotros mismos alma o no, o cómo identificar una persona sin alma. Así que basado en mis experiencias les voy a compartir toda la información. Primero quiero compartirles una anécdota de cómo se me reveló esto en cuestión, cómo sabemos que hay seres alrededor de nosotros que no tienen alma. Yo recibí esta información precisamente a través de una canalización, de una comunicación directamente con Dios, en un viaje astral. En este viaje astral me mostraron cómo estábamos todos en un lugar. Era como si cuando uno muriese, una fuerza te jalaba hacia... Siento que era como una dimensión, por así decirlo, que se parece mucho a la tierra. Y recuerdo que en ese lugar había muchas personas que tenían los ojos cerrados y tenían miedo a abrirlo. Algunos ya estaban despiertos, otros no, pero algunos sí estaban conscientes, pero tenían miedo a la repercusión si se daban cuenta de que ya estaban despiertos. Entonces mantenían sus ojos cerrados. Y yo de momento... cuando mi alma es jalada y metida a fuerza en esa dimensión, en ese lugar, recuerdo que me vuelvo consciente y ya dentro de mi cuerpo abro los ojos y digo, ¿qué hago aquí? ¿Qué estoy haciendo en este lugar? Y miro al lado y veo a todas las personas parados, uno como si fuéramos soldados, uno al lado del otro, muy firmes y todos con los ojos cerrados. Y uno que se da cuenta de que yo abro los ojos y empiezo como a preguntar ¿qué hago aquí? Me dice como susurrando, cierra los ojos, que no se den cuenta que despertaste, me dice. Y me lo dice que se ve que estaba temblando ese ser, esa persona. Y yo me quedo así. Yo siempre he sido un poco rebelde en cuanto a las injusticias. Mi signo es Libra, así que imagínense ustedes. Y recuerdo de que yo le decía, ¿cómo que cierre los ojos? No, porque si yo no sé ni qué estoy haciendo aquí, yo no tengo que estar en este lugar. Y recuerdo que entonces de momento viene un animal. Eran como decir perros guardianes, pero no son perros, les digo que eran como unas bestias salvajes grandísimas, una cosa horrible, la verdad. Y recuerdo que eran como las mascotas, de estos seres que nos estaban, por así decirlo, sometiendo, gobernando. Los seres eran horribles, no eran personas como nosotros pensaríamos, no. Eran seres, por así decirlo, de otra dimensión o extraterrestres, si quieren llamarlo, pero definitivamente no eran humanos y eran muy altos y realmente feos. Recuerdo de que viene esa bestia, a atacarme porque se da cuenta de que yo estoy despierta, y yo tomo la bestia por la boca y le abro la boca completamente hasta someterlo, Yo tenía la fuerza de que si yo quería en ese momento, yo podía haber matado a la bestia, literalmente. En el mundo espiritual yo me he dado cuenta que cuando hago algún tipo de canalización o cuando estoy haciendo algún viaje astral, es como si la fuerza que tenemos espiritual de nosotros es mucho más intensa y mucho más grande que la fuerza física en este plano terrenal. Bueno, recuerdo de que cuando todos abren los ojos para ver qué está pasando, y cuando los otros seres, por así decirlo, entidades de bajo astral, se dan cuenta de que yo tenía muchísima fuerza y que no tenía miedo y que había sometido a las bestias de ellos, se quedaron como petrificados. A continuación, todas las personas me empezaron a mirar como diciendo, ¿cómo es eso? Y yo les decía a ellos, nosotros tenemos más fuerza que esos seres, nosotros somos más poderosos que ellos. ¿Por qué estamos aquí permitiendo que hagan con nosotros lo que ellos quieran para tenerlos como esclavos? Y recuerdo que miro al lado y veo como si fueran dos camionetas grandes tipo guagua, y ahí había muchas personas, sentadas, que las podía ver por la ventana en sus asientos, pero estaban así todos como sentados con los ojos cerrados, sin expresiones, sin nada. Y escucho que uno de ellos le dice a otro, ya tenemos el cargamento de humanos sin alma. Y yo me quedo así, yo digo, ¿cómo que de humanos sin alma? Y por eso me doy cuenta que las personas que estaban en esos buses que estaban transportando eran personas sin conciencia, sin alma, solamente con un cuerpo energético, por así decirlo, espiritual, pero no tenían un alma como tal. Y entonces decían como que así mismo los iban a enviar a la tierra,
y recuerdo que después de eso mi conciencia se va hacia otro lugar y era un lugar muy raro. La verdad, en un momento llegué a pensar que era así algo como la luna, porque la superficie se veía así como, imagínate la luna como sería si estuvieras en ella. Se veía algo así parecido. Y recuerdo de que estaban muchas personas trabajando, haciendo trabajos forzosos como si fuéramos esclavos. Y yo me veo en el cuerpo de una persona otra vez ahí, de manera consciente, me veo como esos seres otra vez, los mismos seres nos estaban sometiendo. Y yo empiezo a rebelarme una vez más, y entonces viene uno de ellos y le dice a un hombre que estaba ahí trabajando conmigo, le dice a las mujeres, le dice esto y no se me va a olvidar, a las mujeres no se les puede dar de frente, pero nadie ha dicho que no se les puede dar de lado, como diciendo que sin que nadie se diera cuenta, tratar a él como hombre de someterme a mí. Y yo miré al hombre como diciéndole, ni tú, ni él, ni los otros van a poder conmigo. Yo soy bastante osada. Y entonces el hombre se quedó así, él también quería ser libre, estaba cansado de esa esclavitud. Entonces lo que hicimos fue como que nos rebelamos y empezamos. Y entonces a la distancia vi que habían varias personas que ya se habían rebelado y estaban escondidos como en cimientos, ¿ok? Como en montañas de tierra, era un polvo grisáceo. Y a lo alto de un pino de una montaña había un ser. La verdad es que solamente se veía la forma, ¿ok? La silueta del ser era como un gigante, por así decirlo, porque era muy lejos, muy alto y se veía perfectamente este ser. Y estaba así como de lado, con la cabeza así y como una mano así. Y yo veo que hace así, se voltea y como que mira hacia donde yo estoy y me dice, no sobrevivas, vive. Y en ese momento recuerdo que regresé a mi cuerpo aquí otra vez de manera consciente a esta dimensión, a este momento presente. Y recuerdo que me quedé como impresionada, como diciendo, ¿qué es todo esto? Y empecé a meditar y a recibir muchísima más información. Y una de las cosas que les puedo decir a Más Bellas es que efectivamente mucha de la información que recibí es esa. Hay seres entre nosotros que no tienen alma, seres que solo poseen un cuerpo, un espíritu, y que son poseídos por entidades del bajo astral, seres que pueden ser fácilmente manipulados por entidades demoníacas, y esos seres son muchos de los que hacen estos asesinatos, violaciones, crímenes, todo ese tipo de cosas. Son estos seres sin alma y sin conciencia. ¿Cómo saber si tú tienes alma o conciencia? Es fácil, es simplemente ser una persona empática, poder ser capaz de sentir amor, de sentir compasión por otros seres vivos, no solamente por otro ser humano, de sentir que tienes un propósito de amor y de luz, de querer ayudar a tu prójimo. Si eres una persona que en algún momento de tu vida has experimentado como que estás conectado también con la naturaleza, con Dios, con el universo, y sientes amor hacia a otras personas, a tus seres queridos, obviamente eres un ser con alma, porque de eso se trata el alma, de sentimientos, de luz, de comunión, de conexión con Dios, con el Creador, que es amor puro, que es la esencia de la vida, por así decirlo. Y estas personas que son incapaces de sentir amor, de sentir empatía, muchos de ellos son narcisistas, o son sociópatas, psicópatas, como estos dictadores que hay en muchos países, como Nicolás Maduro, Fidel Castro, Raúl Castro, todos estos locos, Petro, estos delincuentes que no les importa, también narcotraficantes, no le tienen amor ni valor a la vida de un ser humano, sino a las cosas materiales. Son personas, por así decirlo, que realmente no son conscientes, no tienen ningún tipo de conexión con Dios, con un Dios real, sino con seres de bajo astral, de la oscuridad. Rinden cultos y hacen sacrificios a esas entidades, satánicas, diabólicas. Y la verdad es que me di cuenta también a través de la revelación que nosotros somos mucho más poderosos que estos seres sin alma, sin conciencia, sin el espíritu y la esencia de vida de Dios, Ese poder de Dios está en cada uno de nosotros, que fuimos creados por Él,
que tenemos, por así decirlo, el Espíritu Santo de Dios, la conciencia crística, ¿ok? De Jesús. Entonces, almas bellas, no le tengan miedo a la oscuridad, al contrario, la oscuridad se alimenta del miedo y se vuelve poderosa porque nosotros le damos ese poder para hacerlo. Una vez que nosotros reconozcamos lo fuerte que somos, lo poderoso que somos, el miedo desaparece definitivamente delante de nosotros. Por eso es tan importante creer y confiar en nosotros mismos y en el Dios que nos creó, en el Dios que habita en ti y en mí. Somos dioses, somos gotas de la esencia divina de la fuente de la creación, ¿ok? Entonces, eso es algo que las élites han tratado de hacer por mucho tiempo, desconectarnos, mentirnos, no saber quién somos, confundirnos, ¿ok? Disociarnos, fragmentarnos espiritualmente. Y a raíz de todos los cambios energéticos, de todas las transformaciones que se han estado experimentando a nivel planetario y dimensional, y con este cambio que ocurrió después del eclipse en este año 2024, hemos dado un salto cuántico, como les he dicho anteriormente, en la línea del tiempo, donde realmente ya la dimensión en la que estábamos cambió, se transformó, y también las energías que nos están rodeando. Por eso vamos a estar experimentando muchas verdades que van a salir a la luz y mucha justicia divina y también juicio, ¿ok? Para aquellas personas que han hecho daño. Así que no le tengan miedo, confíen en ustedes. Somos realmente sumamente e impresionantemente poderosos y tenemos la capacidad de crear y experimentar la vida que deseamos y como la deseamos. Voy a estar compartiendo en otros podcasts con ustedes cómo manifestar de manera muy efectiva también, paso a paso. Hay muchos métodos, muchas maneras. De hecho, aquí en el canal ya tengo varios videos, pero voy a seguir compartiendo otras informaciones con ustedes que constantemente estoy recibiendo, y sobre todo basado en mis revelaciones y en mis experiencias en el mundo espiritual como medio. Los amo muchísimo. Confiemos que Dios está con nosotros. Él nos bendice, Él nos protege, y no solamente está con nosotros, Él está en nosotros, en ti y en mí. Mucha luz y muchísimas bendiciones. Te invito a compartir este video, a suscribirte y a darle un like para que YouTube siga recomendando contenido como este, para que sigamos creciendo juntos como una familia de almas despiertas en Yeslin Amor y Conciencia. Bendiciones.